pingüillo es un instrumento de viento comúnmente fabricado en madera, que tiene dos orificios en la parte frontal y uno en la parte posterior. ¿Qué es el pingüillo para ustedes? El pingüillo para mí representa el sonido que da igual al conjunto con la caja. Nos da el sonido muy especial para las fiestas, con los danzantes. El pingüillo significa canilla. Bueno, es lo que yo sé, canilla, y bueno, ancestralmente se cuenta que ha sido de la canilla del cóndor, de ahí se viene. Bueno, hoy en día son los pingüillos de bambú, creo, duda le llamo este material que nosotros utilizamos. ¿Desde cuándo se celebra el Corpus Christi en la Merced? En realidad, a ciencia cierta, no tenemos una fecha, un registro exacto, pero el Corpus Christi viene desde hace... ¿Qué relación o parecido tiene el pingüillo con una flauta? Son grandes y también en el tema de sus orificios. En cambio, el pingüillo, no sé si lo podemos observar, tenemos para los dedos, tenemos dos huecos delanteros y un hueco posterior. Entonces, en esos tres orificios nosotros podemos tratar de interpretar los tonos, porque en realidad una escala tonal o notas. ¿Hay alguna diferencia entre el pingüillo y la quena? Es un instrumento de pito. ¿Qué queremos decir de pito? Que primero tenemos una construcción de un bisel, que ese bisel va a ser el que se va a encargar de dar el sonido, ¿no? Tanto una parte del aire va a salir por el bisel y otra va a salir por el orificio inferior del pingüillo, ¿no? Y como les digo, tiene esa peculiar característica que es de pito, como se puede decir, y tiene lengüeta. Mientras de lo contrario, bueno, no conozco un poco de lo que es la quena, pero lo que conozco de la quena es que es hueco, y al momento de interpretar la quena y poner al filo del labio, hace casi lo mismo del bisel, el mismo trabajo para que exista el sonido. Una parte del aire va hacia afuera por el bisel, por el pequeño bisel que tiene la quena, y la otra va por el debajo. Y la diferencia es que también yo de mi conocimiento, la quena viene afinado en varios tonos. Por lo general creo que es en sol. Mientras el pingüillo, hay maestros de verdad de sinfónicas que lo han hecho, le han hecho afinado un tono, pero para mi parecer es el acomode de cada pingüillero. Supóngase, a mí me gusta que sea el pingüillo alto, que tenga agudos, o sea, es mi gusto, y es mi forma de tocar. Entonces yo siempre trato de buscar eso. ¿Por qué? Porque en el pingüillo no podemos definir una escala normal, o podemos definir que tiene notas. ¿Por qué? Porque nos arroja muchos armónicos del pingüillo, entonces no se puede identificar una nota clara. Eso un poquito respondiendo a la pregunta. ¿Cómo es la aparición del pingüillero? Yo tengo de conocimiento es que esto era una hacienda, solito de acá era una hacienda, y tenían trabajadores que trabajaban en las montañas de acá, en el Cerro Ilano prácticamente, ¿ya? Y todo esto era una hacienda donde sembraban maíz, de todos, trigo, cebada, alberca, frejo, lavas, melloco, ocas, todo se daba en el Ilano. Entonces, decían que en términos de la cosecha, era siempre, o sea, que le invitaban al patrón a subir al cerro, porque ya venía las cosechas ya finalizado ya. Entonces ahí le invitaban al patrón arriba al cerro, de ahí venían trayéndole al patrón, le amarraban un crucifijo sea de trigo o de maíz, y venían atrás cargada la gente gritando, ¡ay chiva, ay chiva! ¡Ay chiva, ay chiva! ¡Ñuca patrón ya! ¡Ñuca patrona ya! Decían, y venían, en ese son venían los cargadores, venían atrás de él,
era fin de la cosecha, porque ahí venía el dueño de la hacienda en agradecimiento de ver tremenda troje de maíz, de trigo, cebada a todo lado. Entonces, en agradecimiento a eso, entregaban, dice que un toro es que entregaba a la gente, para que maten en ese instante, que pelen y que entre ellos se sirvan. Y ahí también había la chichita de maíz, o sea, la chicha de cora. La chicha de cora. Ajá, entonces, porque había 3 clases de chicha: la chicha tiernita, la chicha media madurita y el ticte, que era bastante fuerte, con eso se chumaba la gente. El ticte era elaborado de puro cora purita, era casi como una avenita así, bien espesita, pero eso sí era bien, o sea, no tenía nada de ni panela, nada, era solo agua y cocinado. Fermentado. Ajá, fermentado eso. Entonces con eso dice que les repartía a todos los trabajadores. Entonces ahí aparecía el pingullero, ahí en esa tonada, y empiezan a estar medios ya un poco tomaditos. Entonces ahí aparece el pingullero haciéndoles bailar a esa gente el agradecimiento como el Inti Raymi. Entonces en esa instancia ya va apareciendo el pingullero. ¿Qué significado sentimental tiene para usted el pingullo? Ya, bueno, para mí personalmente, como la señorita supo manifestar, yo ya llevo 13 años interpretando el pingullo. Primero, en la parte sentimental de que es una tradición familiar. En mi familia, desde mi bisabuelo, han estado presentes en lo que es siempre la fiesta, siendo guiadores, siendo priostes, la comunidad, siendo bailarines, siempre de toda la vida. Y bueno, ahí es un dicho como aquí dice: el que es sanpedreño salta chali, o bueno, podemos decir bailarín. Y es verdad, y al menos de eso es de parte mía, siempre ha sido un gusto, es una alegría el poder compartir esto, poder saber este poco de qué es nuestra tradición, ¿no? Como decía, en el Valle tenemos muchas manifestaciones, como también mencionaba, bailarines, rucos de careta blanca, tenemos a charrunas, soldados, yumbadas, tenemos muchos que es algo muy lindo. Entonces, al menos para mí, yo creo que vengo de esa descendencia, por mis bisabuelos, mis abuelos, y he tenido siempre ese gusto. Yo antiguamente bailaba, después, ¿cómo puedo decir? Como de un desafío lo acogí al pingullo, porque como decía, no muchas personas pueden interpretar el pingullo, no pueden tener descoordinación, podríamos decir, de que la mano hace el ritmo y el pingullo hace la melodía. Entonces, eso fue como un desafío para mí personalmente, para poder seguir aprendiendo hasta llegar hasta ahora, ¿no? Hasta donde yo actualmente interpreto los tonos que yo sé, las cosas que igual sé, las enseñanzas que tengo. Ese ha sido mi gusto, pero más es el gusto a nuestra cultura, a nuestra tradición, y siempre tratar de llevar esto con la misma esencia que toda nuestra gente lo llevaba, ¿no? En Huango Polo, ¿cómo fue la aparición del pingüillero? Sí, concuerdo con el compañero, vino desde la parroquia de Huango Polo. Mi nombre yo soy Guido Paucar, no me podría conocer, perdón. Entonces concuerdo con las palabras que menciona, y igual en las cosechas, igual cargaban los mayores, les hacían en este caso Huango Polo no tenía hacienda nunca, siempre fue libre. Entonces hacían en las mingas a los dueños de los terrenos les hacían igual como acabo de mencionar, en cruz, y bailaban, sea con flautas, pingullo o rondín. Entonces era así diferente, pero tienen la misma tradición de bailar en esta época de la cosecha, al agradecimiento al sol. Y yo creo que a la llegada de los españoles se fusiona esto, pero ya milenariamente siempre han venido utilizando instrumentos propios
como el pingullo, la canilla del cóndor, todo eso para hacer música. Entonces tenía su propio nombre. El rondador, por ejemplo, se llamaba sípula. Sípula le dicen los mayores. Ajá, entonces con eso bailaban. ¿Qué más les podría decir? ¿Cuál es el papel del pingullero en la festividad? En realidad el papel del pingullero es el más importante de la fiesta, ¿no? Porque sin pingullero no habría danzantes, no habría fiesta. Es el encargado de hacer danzar a los participantes que están presentes de los grupos, ¿no? Mencionaba igual los rucos, o puede ser a los hachas o a los soldados que hay acá en la parroquia La Merced. En el Valle de los Chillos hay diferentes personajes, entonces todos los personajes deben tener su pinguller. Juega un papel muy importante porque puede haber la banda, puede haber agrupaciones musicales dentro de la fiesta, puede existir varios exponentes musicales, pero especialmente el pingullero es el que hace danzar a estos personajes. Y según la herencia se lo denomina mama, ¿no? Mama o pingullero. Entonces es el papel que juega dentro de esta manifestación cultural. Ustedes como pingulleros, ¿cómo ven la armonía de la música? La armonía de cómo interpretar la música depende, eso, bueno, yo lo llamo para mí el estilo de cada persona, ¿no? De cada pingullero. ¿Por qué? Porque cada pingullero tiene su forma de tocar. O sea, ¿y a qué voy esto? Bueno, hay dichos o dicen de los pingulleros antiguos, el churiar. El churiar es como si te dar una especie de adorno, de armonizar ese tono, de armonizarle de una manera chévere, se puede decir, diferente. Y como te digo, hay muchos pingulleros que vuelta tocarán el mismo tono, pero de una manera recta al oído. O sea que no le escuchas que da un pequeño modificación, una pequeña diferencia. Entonces, en esa parte, sobre el pingullo, ya, con el tambor, la armonización, por eso te preguntaba si era instrumento o de la parte musical, porque en el instrumento, bueno, en creo parte que de lo musical. En la parte musical, como te digo, no se puede hacer una armonización porque en la parte musical, tú sabes que para tener una armonización tenemos que tener una serie de voces, ¿verdad? No sé si estoy bien. Mientras yo lo que te iba a explicar entre el pingullo y el tambor, la armonía que debe tener, al menos para mí, es en el sentido de que sin el pingullo no suena el tambor. O sea, y eso es, ¿a qué me refiero? Estoy tocando un tono de entrada, y ese tono de entrada comienza con unos tres, como puedo decir, unos pitidos altos, que en el tambor tienes que darle ese mismo sentido y esa misma fuerza al tú interpretar esos pitidos altos. No sé si me hago entender. Entonces, a ese momento es cuando es, como decirte, el pingullo y el tambor tienen una sola fusión. Y ese es el momento donde tú entiendes de esa armonía de los dos, ¿no? No significa que porque yo toco el tambor, acá en el tambor me marca el ritmo y está el ritmo, al pulso, al tiempo, y ya, y de ahí no va más. O sea, no, o sea, o digamos el pingullo está una bestia, pero si no le fusiono esa parte para que se sienta algo sentimental, no hay esa armonía entre los dos. ¿Cuánto tiempo uno puede aprender a tocar el pingüino? Más o menos y bien. Siquiera sí me tardé unos 2 años en aprender poco. Hay diferencias en el desarrollo musical, específicamente del pingullo, el haber estado en una hacienda y el no haber estado en una hacienda. ¿Y cuáles podrían ser esas diferencias? Yo creo que sí existe un poco de diferencias en las tonalidades, porque a veces uno, es que, ¿sabe por qué se fusiona estas tonalidades? Es porque, verá, habemos gente que
tenemos bastante desarrollado el oído, porque el pingüillo no se le puede enseñar en notas. Entonces, en ese aspecto variamos en tonalidades, porque el compañero, por ejemplo, no haya escuchado bien una tonalidad que ya se fue, porque muchas personas que hacían este tipo de tonalidades ya murieron, o sea, ya fallecieron. Entonces, en ese algunos tenemos solo grabados así medias. Entonces, en esa parte nos vamos fusionando un poquito las tonalidades. O sea, no concordamos a tocar igualito como debía ser, no. Pero si hubiera habido una escuela, ahí sí hubiera sido. Pero acá es solo, la escuela del pingüillo es solo el oído. Entonces, por ahí empezamos a difusionar un poco. Porque sí, de haber, sí hay tonalidades. Un pingüillero toca a su tonalidad o a lo que uno expresa de adentro. Entonces, eso también es bastante importante. Porque de ahí aprender así igualito casi es un poco medio complicado, porque no siente él lo que yo siento. Así es, eso es la expresión. El pingüillo es un instrumento que refleja lo masculino, entonces, ¿existen mujeres pingüilleras? Bueno, hoy en día sí. Antiguamente, como creo que todas las profesiones y todo lo que sea, antiguamente era solo el varón era el varón, y hasta para estos mismos actos, por eso digo, era el varón, pero al varón le llamaban de una manera de mujer, aquí en nuestro lugar. Pero hoy en día sí existen mujeres, al menos que ya están tocando, gracias a muchas, ¿cómo podría decir? A muchos intereses de las autoridades en formar cursos, talleres de pingüilleros. Entonces, ha habido chicas que hoy en día, al menos yo en verdad sí conozco, que han perdido esa vergüenza y que más que esa vergüenza, ese gusto, que tienen ese gusto de nuestra tradición, a nuestro sentir, ese gusto, más de ese gusto, como yo siempre digo, es el gusto, el amor que se tiene a esto, y lo hacen, ¿no? Ahora lo están haciendo, y he visto niños, desde niñas, mujercitas, que están practicando, que están queriendo interpretar, por eso digo, gracias a estos talleres, sí, hoy en día sí, pero antiguamente, como digo, hasta para todas las profesiones y hasta para esto mismo, el hombre era el que hacía todo, igual para bailar, el hombre bailaba, solo el hombre era el que podía bailar, de diablo, de lo que sea, era el hombre, pero hoy en día, y bueno, también hace unos años, al menos en Alangací existen comparsas o partidas solo de mujeres, sí lo hacen en verdad, y ahora sí he visto de mi perspectiva, he visto como en estos talleres, he visto que sí existen mujeres y que bueno, no, al menos de mi punto de vista, que bueno que las chicas estén empoderando un poco de esto y que no se pierda, ¿no? Que eso es lo principal, que se mantenga esto, ¿no? Que ya por ausencia de muchos pingüilleros mayores, muchas cosas se ha ido perdiendo, pero lo que tenemos, yo creo que esto debemos seguir conservando de la mejor manera. Mi pregunta ¿es diferente el sonido de un pingüillo, de madera, de tubo o de canilla de alguna ave? Esa es una preguntita. Es que es diferente el sonido de los tres. Yo creo que es diferente, pero bueno, quiero que ustedes me digan, ¿no? Y fuera de eso, ¿se puede hacer el pingüillo de una pata, bueno, de una canilla, tal vez de otra ave que no esté en extinción? Ya, claro, con mucho gusto. Sí tiene bastante la diferencia en el sonido, en el sonar. ¿Por qué? Porque al rato de nosotros interpretar un pingüillo de madera o de tunda, ¿qué es lo que tanto nuestro soplo como nuestra saliva absorbe? Porque dentro de esto, para realizar un pingüillo, igual es un proceso que se lo realiza hay que saber
en luna, que no sea luna, en eso la verdad yo no estoy muy claro. He escuchado por maestros que realizan pingullos, pero existen porosidades donde alguna vez estuvo la savia, entonces aún eso, ¿cómo le podría decir? Chupa nuestra saliva, y hay momentos que cuando este pingullo está muy seco, no se ha tocado de qué, digamos, tiempos, no suena igual, suena ronco, pero cuando ya comienza a tener como a remojarse, se podría decir, ya suena diferente. Entonces, esa es una característica de un pingullo de tuna. Mientras un pingullo de tubo, siempre el sonido va a ser normal, porque no tiene esa porosidad, no tiene, lo que sí es que es un sonido muy abierto, por lo que podríamos decir que el aire resbala bastante, porque el pingullo de tubo no tiene madera, no tiene porosidad, entonces el sonido y el aire resbala bastante, entonces tiene un sonido más amplio y diferente, mientras a las condiciones que tiene un pingullo de atún. Al pingullo de que usted se refiere de canilla, la verdad, hasta ahora personalmente, pingullos de canilla no he escuchado. Antiguamente dicen que sí, tenían, ¿no? Los mayores. Lo que sí he escuchado es los pifanos. El sonido de pifano es una peculiaridad que no se puede comparar a ningún instrumento siendo de hueso. O sea, no sé si es de igual manera, tendrá esas porosidades, todo, pero como es hueso, me imagino que ya se sella, se seca, y tiene, podría yo en esa parte tener unas dos características, tanto como el de tubo y como el de tunda. ¿Por qué? Porque ya va a tener mayor resbal y va a sonar mejor. Pero sí, yo eso le digo, yo pingullos no he escuchado, pero pifano sí. El pifano es una flauta de pico mismo, de 6 huecos que antiguamente tocaban para misas de niños y cosas así, o para Semana Santa, se tocaba el pifano. Entonces, sí he escuchado y es un sonido no tiene diferencia, la verdad. Ajá, es un poquito y la construcción, sí, en verdad sí se podría hacer alguna otra construcción de alguna otra ave, pero en sí es un poquito complicado de conseguir, ¿no? El conseguir es un poco complicado y complejo, igual personas que lo quieran hacer, ¿no? Porque siempre tienen sus supersticiones de qué será, de dónde será.